el área metropolitana de Bucaramanga, en un esfuerzo estatal muy grande, la Universidad Santo Tomás como el puente de la academia y una estratega del ordenamiento territorial en Europa, como consideramos a Esther Higueras, parte del equipo de Moneo Brock, quien fue el consultor internacional que acompañó esta trayectoria de esta investigación en el Valle de Guatiguará, en el territorio metropolitano de Bucaramanga, en el cual mi labor fue la de mediador, la intervención mediador entre estos equipos de área metropolitana, Universidad Santo Tomás y el estudio de Moneo Brock. Este ejercicio del cual vamos a empezar a conversar tiene un inicio en lugar de que el área metropolitana de Bucaramanga determinó sus centralidades, las centralidades urbanas, en este caso 8 centralidades urbanas. Pero se requería, desde la visión del área metropolitana, construir un proyecto piloto de la nueva centralidad, de cómo se iba a desarrollar esas 8 centralidades. Entonces, más que ser un proyecto, este ejercicio tiene la ambición de constituir un modelo a seguir para el desarrollo de las centralidades del área metropolitana de Bucaramanga. Para esa tarea, nosotros estructuramos 3 fases. Una fase 0, o una fase inicial, que digamos es la fase documental, cartográfica, de recopilación de información, que se hace muy importante para el proceso, porque allí era donde acudimos a todos los entes, a todas las instituciones y academia, incluso hasta actores privados que tenían información en su momento cartográfica y documental sobre nuestro objeto de estudio, que era el área metropolitana y en específico la centralidad de Guatiguará, o del Valle de Guatiguará. Después nos trazamos una segunda fase, o una fase 1, que era la fase diagnóstico. Y aquí dijimos que era muy importante ampliar la mirada, y ampliar la mirada desde una condición sistémica, y para ello lo hicimos con la visión y la tutela de 5 dimensiones del territorio. Una dimensión ambiental natural, una dimensión urbano-territorial, una dimensión económica productiva, una dimensión social-cultural y una dimensión legal-institucional. En el entender que desde la visión o desde la mirada de estas 5 disciplinas en interacción técnica, podíamos producir un diagnóstico. Pero esto, además, en esta fase, como vamos a ver más adelante, cruzado con un proceso co-creativo de la comunidad a través de una estructura metodológica de talleres que nos llevó a hablar desde los niños de las escuelas, los ancianos, los de mayores intereses sobre estos territorios, como por ejemplo lo que ya hemos mencionado en este evento de hoy día, la voracidad inmobiliaria, actores como actores públicos interesados en el medio ambiente, actores públicos interesados en diferentes condiciones, como lo diría yo, muchos seres allí, muchos seres vivos con muchos intereses. Una segunda fase que planteaba 3 escenarios, o la modelación de 3 escenarios. Un escenario real que básicamente nos contaría desde esas 5 dimensiones cómo encontrábamos y cómo veíamos el territorio, y además cómo lo veía la gente de Guatiguará y la gente externa de Guatiguará y desde el área metropolitana, el Valle de Guatiguará. Y finalmente, un escenario ideal y un escenario estratégico, de los cuales vamos a hablar más adelante, para llegar a la fase 3, que era la fase de concertación, donde se produjo el proyecto piloto de la nueva centralidad. Este es un panorama inicial como para contextualizar a el área metropolitana de Bucaramanga dentro de las áreas metropolitanas a escala nacional, ¿cierto? Ya sabemos que es una de las 6 aglomeraciones colombianas, o en Colombia, que se encuentra en el oriente colombiano. En esta zona, con una relación muy estrecha con Barranquilla, con una relación muy cercana comercial con Medellín a través de el Valle
de la zona oriental del departamento, occidental, perdón, del departamento, y una conexión muy estrecha con Bogotá. Asimismo, nos parece importante analizar este índice de prosperidad que si bien era del año 2014, era una referencia muy importante, porque en el índice de prosperidad de las ciudades grandes, aquí Bucaramanga y el área metropolitana aparecía en el tercer puesto. Entonces eso nos dio un indicador muy importante para tomar unas decisiones en torno a lo que era el componente económico productivo o agroproductivo. Esa es una visión del Santander, de cómo el área metropolitana se relaciona con sus corredores productivos y no dinamizadores de la economía departamental. Por lo mismo que ahorita veníamos viendo anteriormente, si hay bien una visión de Bucaramanga con el resto de las aglomeraciones urbanas, si hay unos corredores que ya están muy claros en términos de productividad y de relaciones comerciales, también existen unos corredores en el departamento de Santander que están aquí bien trazados. Por ejemplo, el corredor pecuario de gran vitalidad en Santander, siendo su rol. El industrial, que tiene que ver con Barranca Bermeja y todo el valle hacia el Magdalena Medio. El corredor comercial hacia Bogotá y el corredor hacia Venezuela. Incluso aquí el minero industrial, que si bien es bastante hoy día cuestionado desde la visión del Santander de cuánto ese corredor minero industrial generado por Barranca Bermeja debe ser acompañado de otras labores o otras condiciones productivas del departamento, pero era de vital importancia tener en cuenta su incidencia dentro del departamento. Esta es una visión de cómo desde el Atlas de Expansión Urbana analizaba el DNP la aglomeración del área metropolitana de Bucaramanga, en lo cual identificábamos este triángulo bastante ya consolidado y un crecimiento hacia Piedecuesta que se veía discontinuo. Pero cuando vamos a ver esto más adelante, vamos a ver que esta mancha es el globo de la expansión urbana de Bucaramanga. Pero el spray urbano que vamos a encontrar posteriormente en todas estas zonas fue lo que nos hizo entender que de esta visión del Atlas de Expansión Urbana teníamos que pasar a un grano más fino de análisis de estudio. Llegamos nosotros en el equipo interdisciplinar como a esta conclusión de una visión metropolitana, que el área metropolitana de Bucaramanga se encontraba entre mesetas, quebradas, valles y cerros. Porque si aquí bien tenemos la cordillera de los Andes y la gran pelea por Santurbán y toda la condición ecosistémica de agua y de aire que esto produce para la meseta, para el valle. Aquí está la meseta de Bucaramanga, aquí está el valle de Guatiguará, aquí está toda la conexión de Río Negro. Entonces, aquí más claramente vemos cómo en estas zonas no se consolidaba esa tan esperada compactación urbana que se trazaba como una visión del área metropolitana, sino que la ciudad empezaba a crecer dispersa, de manera dispersa, y sobre aquellos terrenos productivos, sobre aquellas acequias, y deteriorando el territorio, como vamos a tratar de alumbrar más adelante. Esta es una cartografía, resumen, si se quiere, de lo que son los elementos estructurantes del territorio en torno a los suelos de protección, en torno a los suelos rurales. Y esto nos empezaba a mostrar que entre la cordillera de los Andes, la meseta y el valle, empezaba a presentarse este elemento estructurante que conocíamos y que veíamos antes y que se constituía como una barrera ecosistémica. Y que esos canales ecosistémicos empezaban a verse truncados por el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Luego, en un lente más cercano, analizamos cuáles eran las fortalezas de este territorio
entendidos como aquellos aspectos fundamentales que debíamos tener muy presentes, y empezaron a aparecer unos conceptos de los cuales vamos a extendernos más adelante. Allí empezamos a conversar con la doctora Esther Higueras y se dio un momento muy fundamental en la construcción de este proyecto piloto. Y era que si se iba a seguir pensando de manera convencional, como el Plan de Ordenamiento Territorial de Piedecuesta, como el plan, el PEMOD del área metropolitana venía trazando los lineamientos, como el gobierno nacional venía trazando también las directrices del ordenamiento territorial, o que si íbamos a ampliar la visión, íbamos, así como teníamos la infraestructura de vías o de redes viarias, y teníamos las infraestructuras de servicios, íbamos a elevar al nivel de infraestructura al agua y al verde. Y allí es donde empezamos a conversar sobre la gran importancia de incorporar el concepto de la infraestructura verde y la infraestructura azul en el proyecto piloto de la nueva centralidad, del cual vamos ampliando ahora. Posterior a estudiar estas fortalezas que de esta gran información que vamos a mostrar hoy día resumen, este fue el mapa que nos llevó a tomar la decisión. Cuando empezamos a entenderlo en contravía de las debilidades que tenía el territorio, riesgos de inundación, riesgos de remoción. Entonces, estamos hablando de los mismos idiomas o las mismas problemáticas y las mismas debilidades y amenazas de las áreas metropolitanas y los territorios en Colombia, y lo que hemos conversado en la mañana de hoy: discontinuidad de los espacios protegidos, núcleos urbanos aislados, problemas de comunicación y el transporte público, contaminación del aire y acústica, contaminación del agua, y las grandes problemáticas que no son ajenas a nuestros territorios en Colombia. Entonces allí, ampliando la visión de esta condición de observar el territorio, dijimos o vimos la importancia de que desde la dimensión sociocultural se estudiara y se le preguntara a todos los habitantes del Valle de Guatiguará. Esta es la matriz cartográfica de cómo se hizo la segmentación de los que participaron, de los que se convocaron y de los que fueron por voluntad propia. Esa es más una de las fichas técnicas de uno de los talleres multidimensionales, casualmente del primero. Este se hizo el viernes 1 de abril del 2019, casualmente. ¿Quiénes convocamos allí? En este taller fueron los niños. Yo siempre cuento con bastante enamoramiento de estos ejercicios, porque la cercanía con la comunidad aquí se vuelve como cuando el antropólogo va a la tribu y definitivamente no la contamina, sino es contaminado por la tribu. Y aquí nos pasó algo maravilloso. Fue que fuimos a preguntarles a todos estos niños cómo veían su territorio a través de un taller que su insumo final eran estas cartografías gráficas o estos imaginarios. Entonces los niños nos contaban, como vemos en esta pequeña imagen, que veían el territorio con árboles, con abuelos, con perros, con peces, con gatos, con vacas. En fin, ellos veían a un territorio rural. Los niños que iban a las escuelas rururbanas, o algunos de ellos también iban a las escuelas del municipio de Piedecuesta, no, ellos veían un territorio muy diferente al que la ciudad les estaba mostrando. Ellos soñaban un territorio muy diferente. También eso nos llevó a hablar con otros actores sociales. Este es un taller muy interesante que hicimos con diferentes actores de ONG, quienes defendían el agua, quienes defendían la minería, quienes defendían diferentes intereses, y con ellos también logramos traducir, escuchar sus visiones y traducir sus visiones en unas cartografías que se hicieron en los talleres para desde allí tener los insumos de cómo construir los escenarios que posteriormente tendríamos que atender. De estos múltiples talleres, encuestas, entrevistas, con el apoyo de personal muy valioso, se hizo este diagnóstico del recorte de estudio en torno, por ejemplo, a esta nube de frecuencia de las palabras más utilizadas en los talleres. Entonces,
La gente hablaba aquí de lo importante que era bendito, que era un territorio bendito. Aquí habla del SENA, por ejemplo, de la importancia de que existiera el SENA allí como una de las instituciones asentadas en el Valle de Guatiguará, de las parcelas, del cambio, de Distrades, que terminaba siendo un actor muy importante. Y esa fue nuestra manera a través de estas nubes de frecuencia. Esto es de un grupo focal diferente al anterior, donde también se extrajeron esta nube de frecuencia de las palabras más utilizadas en estos grupos focales. Y así empezar a construir el imaginario colectivo del Valle de Guatiguará. Este ya es un ejercicio de la escala de las expresiones positivas y negativas que utilizaban, o que se utilizaban con más frecuencia, o que se repetían en los talleres, o que se repartían en los grupos focales: innovación, oportunidad, progreso, liderazgo. Y aquí íbamos construyendo cuál era el imaginario de todo este trabajo de codiseño, de todo este trabajo de ir al territorio y consultarle a todos los agentes del territorio sobre cómo veían ellos el desarrollo del Valle de Guatiguará. Este es uno de los talleres participativos que se hizo con los chicos de 11 grado y padres de familia, por ejemplo. Aquí está el equipo técnico y aquí está el equipo técnico en interacción en el taller. La doctora Ruth Marcela, el doctor René, el doctor Samuel, el invitado especial internacional para este taller, el doctor Alberto Matarán, el doctor Álvaro en paz descanse, y el arquitecto Braulio, que era nuestro asesor CIP y el encargado de traducir en cartografías todos estos escenarios de diálogo. Desde la dimensión urbano-territorial, en cambio, se tuvo este modelo de ocupación del territorio, en el cual, por ejemplo, los intereses de las inmobiliarias decía que acá iba a desarrollarse el plan Pienta de 240 torres multifamiliares. Otros, como los intereses del PBOT, de los planes zonales y parciales, del plan de Pinto, el plan de diferentes planes industriales, habitacionales, que transformaban el Valle de Guatiguará, pero que partían por hacer estas bolsas de usos, pero no por entender el medio físico, por entender la infraestructura verde y por entender la infraestructura azul de su territorio. Desde esta misma dimensión, este era el mapa de potencialidades, y la gran potencialidad es que este territorio, en contravía lo que, al mapa anterior, es de gran potencial pecuario, porque está irrigado por las aguas que se producen en la cordillera de los Andes y van hacia el Valle de Guatiguará y son recogidas por el Río de Oro. Entonces, esta gran sabana aluvial productiva, tradicionalmente productiva, estaba siendo utilizada como les mostraba anteriormente. Y el suelo en verde es el suelo potencial de protección, el que se debía proteger por el borde de lo que es ya la cordillera que hace la tasa metropolitana del área metropolitana de Bucaramanga. Dentro de las problemáticas que veíamos y que identificábamos era que esas zonas protegidas, como la ven acá, esta zona protegida, voy a dejar el cursor, ya empezaba a ser invadida. Estas zonas de gran pendiente, estas zonas de gran problema de deslizamiento, ya empezaban a tener un proceso de invasión. Y aquí las otras manchitas negras y rojas, que son los desarrollos industriales y los desarrollos de vivienda dentro del suelo de clasificación 3 del IGAC. Entonces, este era como el conflicto en el cual nosotros nos encontrábamos para poder llegar a este escenario tendencial que resume toda esa condición, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo productivo. Una visión metropolitana nos decía que este era el Valle de Guatiguará, que esta era la condición metropolitana, que estos eran los parques metropolitanos, que estaban los bosques andinos, que aquí están las áreas protegidas, pero como ustedes pueden identificar, desde las herramientas como el PEMOM, ya estaba clara la discontinuidad de este sector con la meseta, con el valle y con el otro brazo de la cordillera. Entonces había ese corredor ecosistémico, estaba cortado o se encuentra cortado, y era un aspecto muy importante a tener en cuenta. Desde el sistema urbano-rural, identificando los usos del suelo, pues ustedes ahí podemos identificar cómo el suelo de expansión se encuentra atomizado,
entre medio de un gran suelo rural. Entonces, la meseta se encuentra rodeada por la escarpa, rodeada por el borde de la cordillera y por esta gran sabana aluvial. Desde la visión social o desde la dimensión social, como se hace de la ocupación del territorio y que no desdice de lo mismo que veníamos diciendo, que hay una gran concentración de actividades acá en Bucaramanga, pero no en los municipios aledaños, lo cual obliga a unos tránsitos muy grandes del día a día. Desde el escenario tendencial de la dimensión ambiental natural, por ejemplo, nos decía desde la normatividad que debíamos proteger desde el PBOT. Entonces, realmente la protección que plantea el PBOT es de una escala unos 60.000, unos 50.000. Entonces, eso obligó o nos obligó a que en el recorte de estudios se hiciera un estudio a una escala más cercana, que permitiera la toma de decisiones. Desde la dimensión urbano-territorial, por ejemplo, este es el escenario tendencial en el cual se identifica, por ejemplo, la inundación del río de Oro, las restricciones ambientales. Entonces, miren cómo, por ejemplo, estos gráficos muestran la débil protección que hay de lo que es la restricción ambiental. Entonces, la restricción no permite realmente o no permitía proteger el suelo como el ámbito territorial lo exige, lo pide, o como nos decía Johnny, estos ceros bios lo manifiestan. Desde la dimensión económica productiva, este era el ambiente en relación a el valor de la tierra industrial, el valor del suelo y su relación con las olas geoeconómicas, homogéneas geoeconómicas. Entonces, vean que esta carpeta o esta colcha ilustra muy claro la gran problemática del suelo que tenemos allí o a la cual nos enfrentábamos allí. Desde la dimensión legal institucional, esto era lo que nos decía nuestro abogado, el doctor Jesse, nuestro líder de la dimensión legal institucional, que debíamos respetar, porque esos eran los derechos adquiridos por las redes viarias primarias, secundarias, terciarias, las zonas de inundación determinadas en los planes de ordenamiento territorial, los planes zonales de Ipinto, de La Victoria, del Barrio Blanco, y todos los diferentes intereses que hay ya constituidos sobre ese territorio. Y desde allí, pues teníamos la gran tarea de trazarnos un escenario ideal entre los múltiples intereses que acabo de ilustrar, desde lo metropolitano hasta lo local, dentro de los múltiples sueños y visiones de los diferentes actores que allí participan y viven y conviven, para poder construir en conjunto ese escenario ideal del desarrollo del Valle de Guatiguará. Entonces allí se hizo un ejercicio alumbrado por la doctora Esther Higueras, el cual parte de una metodología para construir este escenario ideal a partir del análisis de la matriz físico-ambiental. Entender muy claramente el relieve, la hidrografía, el subsuelo, los biotopos, vegetación, los mesoclimas y el paisaje. Y de allí construir un plano síntesis de todos estos valores. También tener en cuenta los usos preferenciales del suelo, el natural, agrícola, ganadero, industrial y el urbano, porque ya se manifestaba. Pero incorporar a ello los criterios de la infraestructura verde y azul. Y aquí es donde de la parte conceptual el cruce resulta bastante interesante. Aquí es donde decimos, no, para poder elevar, para poder defender el agua, defender el aire, defender la comida y recuperar la condición vital del territorio apoyados desde las teorías de Rueda, entonces nosotros llegamos al concepto de considerar que elevar al criterio, a la condición de infraestructura verde y azul, era poner en el mismo golpe de importancia o en el mismo estatus de importancia a todos los tipos de infraestructura que se identificaban en el territorio. Así pues, hay una escala territorial y una escala urbana, ¿cierto? Que identificaba a su vez los servicios ecosistémicos del territorio, de abastecimiento, de regulación y de los sistemas culturales. Vamos a ampliarlos en ellos. ¿Cuáles eran los servicios de abastecimiento, de regulación y de sistemas culturales
que en relación a las unidades del paisaje del Valle de Guatiguará, riberas del valle aluviales, valles, laderas y quebradas, mesetas, cerros y el mismo núcleo urbano de Piedecuesta, el municipio más constituyente del área metropolitana de Bucaramanga, desde allí, desde estas unidades de paisaje, usadas transversalmente, con qué abastecen, cómo han de regularse y cuál es su sistema sociocultural, identificar, por ejemplo, qué abastecía el Valle de Guatiguará. Entonces, ahí empieza lo interesante cuando nosotros empezamos a mostrar que todos los actores, que toda la cartografía técnica, que toda la información nos llevó a identificar que la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la misma producción de oxígeno del Valle de Guatiguará resultaba de gran importancia para desde allí trazar cuáles eran los lineamientos de ese proyecto piloto sobre el Valle de Guatiguará. Aquí ustedes pueden identificar cómo aún no acá en la parte, parte norte del área metropolitana de Bucaramanga, aquí aún se mantienen algunas de las acequias y cañadas, el río Manco que llega al río de Oro, para empezar a entender que estos corredores ecosistémicos habían de recuperarse, casi que en un ejercicio, como nos explicaba César, de reconstrucción. Desde los aspectos de regulación, identificamos la importancia de que se regulara desde la condición del ciclo hidrológico, desde la depuración del agua, desde la calidad del aire, desde la condición del clima, incorporando los conceptos de cambio climático y de calentamiento global, de la control de la erosión, porque como ya habíamos visto, los asentamientos estaban en lugares o en laderas indebidas, desde la polinización de las abejas como un aspecto muy importante en la condición agrario-productiva y desde las condiciones periurbanas naturales de este mismo sitio. Pero también había que identificar cuáles eran los valores culturales de este valle. Voy a retornarme, que fue la diapo. Acá está. Identificación, por ejemplo, de todos los actores institucionales o no, de todos los aspectos desde la recreación, turismo, conocimiento científico. No olvidemos el clúster de la salud que se desarrolla en Bucaramanga y la importancia que este valle debe tener en la promoción de la salud física, mental de los habitantes del área metropolitana y otros múltiples aspectos. Entonces, desde esta condición teórica, para avanzar un poco más rápido, ya nos quedan en los últimos 15 minutos, llegamos a configurar, digamos, este mapa muy importante para determinar la infraestructura verde y azul del territorio. Y esto nos identificaba básicamente cómo íbamos a volver a construir esa relación entre la cordillera de los Andes y la zona productora de agua, la despensa del área metropolitana y el Valle de Guatiguará. Cómo íbamos a recuperar la captación del agua, cómo íbamos a recuperar el verde, cómo íbamos a involucrarlo en el casco urbano, cómo íbamos a llevarlo para que estas zonas se transformaran en zonas de unos usos más adecuados para la condición periurbana del Valle de Guatiguará. Y allí nace, en estos últimos 15 minutos, exponer lo que es el proyecto o el plan piloto del Valle de Guatiguará. Ese plan piloto se define de 7 líneas estratégicas de acción. Como ustedes pueden observar, estas 7 líneas estratégicas de acción tienen como misión, después de haber identificado, leído y adentrarse en la comprensión de cómo es el comportamiento de estos múltiples aspectos de los cuales hemos hablado desde las 5 dimensiones del territorio, en relación o en cruce con los objetivos del desarrollo sostenible, identificando los agentes y actores que han de trabajar en esta tarea, estas 7 líneas de movilidad, gestión integral del agua, conexión verde, densificación urbana, agroindustria, desarrollo local y gestión de residuos sólidos,
dan lugar al plan piloto trazado para el Valle de Guatiguará, del cual vamos a hablar estos últimos 13 minutos. La primera línea es pie de cuesta a pie no cuesta. Desde su mismo eslogan ya se incluía la condición de que se podía andar de a pie, de hablar de los negocios de proximidad, de una movilidad no contaminante y saludable. Entonces, la tarea pasaba o pasa porque no solo tenemos esta cartografía imaginario de ese piedecuesta no, pie no cuesta, donde se identifican los nodos intermodales muy claramente, ¿cierto?, del desarrollo, el ecobulevar, las diferentes maneras o formas de movilidad, las líneas de autobuses, la posible extensión futura del sistema de autobuses de Bucaramanga, del área metropolitana, los bulevares urbanos, los diferentes bulevares urbanos acá en la zona del núcleo de Piedecuesta. Pero todo esto, o esta cartografía, es acompañada de todas estas líneas estratégicas para la optimización de todos estos aspectos, identificando también cuál es su aplicación, tanto a la escala metropolitana como a la escala local, y sus plazos asociados en unas matrices que por condiciones, digamos, de esta exposición no las colocamos acá. Pero les voy a ir narrando pues, los diferentes aspectos como he ido haciendo con este primero. La segunda línea estratégica era el río, el oro de la vida, recuperar el río de oro, un río que encontramos contaminado, invadido, contaminado por la industria, contaminado por la acción entrópica del hombre de diferentes aspectos, o usos o malos, o usos indebidos que le hemos dado al territorio. Y desde allí nos trazamos unas grandes proyecciones, unas grandes líneas de gestión, por ejemplo, como asegurar el abastecimiento de agua potable, la captación integral del agua, los programas que pudieran ayudar para identificar la normativa aplicable a las empresas y a las diferentes entidades e industrias asentadas en el Valle de Guatiguará, la optimización del uso del agua. Entonces, toda esta estrategia, en definitiva, como ustedes lo ven acá, desde estos aspectos que son estas lunitas, son los estanques de captación temprana del agua, para poder llevar el agua al valle y construir el imaginario que se tenía del valle y que ya ahorita en las otras líneas voy a empezar a explicar. El tercer aspecto muy importante para la intervención en el Valle de Guatiguará era la conexión verde, entendiendo que la conexión del Valle de Guatiguará con los cerros andinos eran de vital importancia. Perder o no perder y recuperar esos corredores ecosistémicos de la montaña al valle, de los cerros al valle y de los cerros a la meseta, resulta de vital importancia para poder, posterior a la identificación de las características de este medio físico, poder decir cómo con la reconstrucción, como lo mencionaba anteriormente Johnny, o si podemos entenderlo desde allí, de toda esta infraestructura que hoy día se veía afectada por la acción entrópica del hombre, podíamos nosotros trazar que desde la recuperación del verde, desde la recuperación del agua, elevándolos a nivel de infraestructura, podía mejorar las condiciones de vida de los habitantes en torno a la producción de aire limpio, agua limpia y comida, como lo vamos a ver con los otros aspectos que alumbran las líneas estratégicas. La densificación urbana. Y aquí fue la apuesta más grande, porque la apuesta más grande era convencer a los gremios inmobiliarios de que el valle no era el valle para sembrar edificios, sino que el valle periurbano de Guatiguará era el valle para sembrar la comida del área metropolitana, para sembrar la vida sana del área metropolitana, para recuperar el agua y desde allí, desde ese proyecto piloto, empezar a recuperar la importancia del agua, del verde y de la producción agroalimentaria. Y parte por el eslogan de pie de cuesta al pie de la cuesta, compatibilidad, continuidad de la expansión urbana. Y entonces aquí sí estábamos tocando unas
brechas bastante amplias que hay en el ordenamiento territorial, porque llegábamos a una conclusión que hasta donde llegaba el tubo de agua había llegado la ocupación del territorio. Entonces el planteamiento aquí pasa por densificar el pie de la cuesta, compactar la ciudad, transformar el núcleo urbano de Piedecuesta, como ahorita le vamos a ilustrar, y recuperar el valle agroproductivo y convertir o transformar realmente esa idea de que el valle se debía ocupar con edificios, transformarla en que el valle se debía ocupar con la comida y debía constituir la despensa agroalimentaria más importante del área metropolitana. Es importante decir ahorita que esto lo hicimos prepandemia, cuando eso no sabíamos que el 1 de enero del 2020 nos íbamos a encontrar con un aislamiento social como el que hemos vivido. Entonces hoy día, después de que hemos reconstruido los diálogos con ese equipo de trabajo, veíamos cómo desde antes de aquellos muchos aspectos que colapsaron con la pandemia, como la comida, como el agua, como el aire, como todas esas problemáticas, ya no solo nosotros, sino Johnny, César y seguramente los siguientes ponentes, vamos a tropezarnos en que esto no solo nos llevó a hacer una mirada hacia las estructuras naturales o los componentes ambientales o hacia los modelos expansivos del territorio, una reflexión, sino que nos dio una mirada hacia la vitalidad del territorio. Esta era la visión que nosotros planteamos para el núcleo urbano de Piedecuesta con su redensificación de los centros de manzana, con una condición, como ya hablamos, de recuperar los bulevares verdes que permitían la densificación del núcleo y con ello la transformación del núcleo urbano de Piedecuesta. La otra línea estratégica y quizá una de las más de mayor fortaleza era la de agroindustria, Guatiguará kilómetro cero. Era como una denominación, o es una denominación de origen para lo que se produce en el Valle de Guatiguará. Y aquí es donde está la gran estrategia. Pienta, que era el gran proyecto de macrovivienda, el proyecto del Valle de Guatiguará, despensa productiva, se transforma en el nuevo macroproyecto del Centro de Innovación Industria de la Agroindustria, acompañado de todos esos nuevos modelos de desarrollo agroindustriales que ustedes los ven acá, ahora en un color como sepia o un cafecito. Esos son los que vendrían a apoyar lo que acá, a través de que el SENA, la UIS, la Universidad de Santo Tomás y las diferentes instituciones asentadas acá apalancan el Centro de Innovación y Desarrollo Agroindustrial en sociedad o con la tutela de la industria ya asentada para transformar todo este territorio agroproductivo en la despensa del área metropolitana de Bucaramanga. El desarrollo local, entendiendo, por ejemplo, la importancia de que en el valle se produzca la energía renovable para esa industria. También se identificaron desde los aspectos ambientales esos primeros líneas que hablan de las grandes posibilidades de recuperar el aire del Valle de Guatiguará y transformarlo en energía eólica, o desde la energía eólica recuperar esa energía transformable. Y asimismo, todas las estrategias que del desarrollo local habían de trazarse para la transformación del Valle de Guatiguará en ese territorio agroproductivo. Finalmente, la línea 7, ya terminando, que implicaba esos nuevos ciclos de innovación no solo en la producción, sino en la recuperación, en los residuos del Valle de Guatiguará. Porque si bien ese era un aspecto problemático, también era un aspecto que trazaba una oportunidad o una línea de oportunidad sobre el Valle de Guatiguará en torno a cerrar todos estos ciclos de producción a través de la innovación en la recuperación de los residuos sólidos, los residuos líquidos, incluso atmosféricos producidos por las transformaciones industriales. Ese es más o menos el panorama del Valle de Guatiguará. Muchas gracias por atender la exposición.